Cántamelas otra vez, bellas palabras. Palabras de vida, un espacio diario de reflexión para la familia, la juventud y la iglesia en nuestros tiempos. Con el hermano Mota. Bellas palabras de vida. Bienvenidos a su programa Palabras de Vida. Les habla el hermano Mota diciéndoles que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hemos estado hablando sobre la gracia de Dios. Hemos visto en el Nuevo Testamento cómo esta gracia se imparte por medio de la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cómo nos apropiamos de esa gracia por medio de la obediencia al Evangelio. Hoy voy a hablarles entonces acerca de los dones, o sea, los regalos preciosos de Dios, esos regalos que continuamente Dios brinda a todos los hombres y en especial a sus hijos. En Hechos 17:25 dice el apóstol Pablo, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Luego en el versículo 28 se lee, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, nos permite la existencia en este mundo. Desde luego, este precioso don o regalo es para todo el mundo y también para toda criatura en el mundo animal, las aves, los peces, los insectos, también los árboles, las floras y toda cosa que tiene vida. Pero hay otros regalos preciosos que Dios le da al hombre, como el matrimonio, la familia, los hijos. Y déjeme decirle que qué regalo tan hermoso que son nuestros hijos. En mi familia hay 5 hijos que nos traen mucho gozo y mucha alegría. Y yo sé que sus hijos también lo son para cada uno de ustedes. En 1 Timoteo 6:17 habla el apóstol Pablo que Dios nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Y es que, como dice Santiago en el capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces. De principio a fin, la Biblia habla de los dones o regalos preciosos de Dios. Nuestra apreciación de tales dones depende de nuestra actitud hacia el dador. Si uno recibe regalos de alguien que no quiere, pues no va a valorar ese regalo. Más bien, lo menospreciará, lo rechazará. Pero si usted recibe el regalo de un ser querido, ese don tendrá mucho valor y será altamente estimado. Existe un don o regalo principal de parte de nuestro Dios. Leamos Juan 6:32. Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dios nos ha dado la vida en su Hijo Jesucristo. En 1 Juan 5:11 se lee, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida y esta vida está en su Hijo. Los anticristos mencionados por Juan eran los gnósticos, que enseñaban que la vida estaba en el conocimiento oculto. Pero Juan refuta esto afirmando que la vida se encuentra solamente en el Hijo. No se encuentra en Buda, no se encuentra en Alá, no se encuentra en Mahoma, no se encuentra en Joseph Smith, no se encuentra en el Papa de Roma, no se encuentra en Elena de Huay, sino solamente en Cristo.
Tampoco se encuentra en doctrinas falsas acerca de Cristo, como las de los solo Jesús, o los testigos de la atalaya, o la enseñanza de los hermanos que dicen que Cristo nunca mostró ningún atributo adivino aquí en la tierra. Los Cristos de que ellos hablan, los Cristos de estas varias doctrinas, no existen. Son falsos Cristos y en ellos no hay vida. Vamos a hablar acerca de algunos versículos. Leámoslos. Juan 1:4. En él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Para que tengamos esta vida eterna, Cristo dio su vida por nosotros. Ahora leamos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otro pasaje lo encontramos en Mateo 20:28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El primer día de la semana, o sea, cada domingo que nos reunimos como iglesia, celebramos la Cena del Señor. Y esto es para conmemorar su muerte en la cruz. Lucas 22:19 se lee: entonces tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Nadie tiene que dudar en cuanto a Cristo. Si Él es, en realidad, como lo creemos, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, entonces debemos depositar toda nuestra fe en Él. Primera de Juan 5:10 se lee: el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el versículo 11: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado su testimonio verbal desde el cielo, como en Mateo 3:17, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Al salir Jesús de las aguas, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, cuando sucedió la transfiguración en el monte y los apóstoles vieron que aparecieron Moisés y Elías hablando con él, podemos leer que mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Usted puede revisar esto en Mateo 17, versículo 5. Además de este testimonio verbal del mismo Padre acerca de su Hijo, las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, también dan testimonio de todas las profecías cumplidas en él. Como Juan capítulo 5, versículo 39, donde se lee: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice Jesús: ellas son las que dan testimonio de mí. Hay otros testimonios grandes que hablan del Hijo de Dios que nos fue dado para salvación, y son todos aquellos milagros que él hizo durante su ministerio. Se lee en Juan 20, versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Y además están los testimonios de sus apóstoles. Ellos mismos dan testimonio, testificaron en cuanto a la divinidad de Cristo. Ellos dicen que su testimonio es fiel, es verdadero, por cuanto lo vieron con sus ojos y aún lo palparon con sus manos. Se lee en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y volviendo a leer la primera carta de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Nos corresponde a nosotros creer y aceptar el testimonio dado por Dios, el testimonio dado por las Escrituras, el testimonio de los apóstoles. Este testimonio de uno de los dones más preciosos que puede darnos el Señor. Juan 20:29 se lee, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y creyeron. Hay además otros preciosos regalos de parte de Dios. Veamos Efesios 4:8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Hebreos 6:4 habla del don celestial. Dios nos ha dado su Espíritu, tal como lo prometió el Señor en Juan 16:13, donde se lee, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esto se cumplió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Era necesario que viniera el Espíritu Santo. Pues dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Por lo tanto, Dios nos ha dado la verdad. En Hechos 2:38 se lee que cuando nos arrepentimos y somos bautizados para el perdón de pecados, recibimos el don del Espíritu Santo, es decir, todos los beneficios del Espíritu Santo. Romanos 8, versículo 9, dice que el Espíritu mora en nosotros, o sea, nos instruye, nos controla. Compárese también con Romanos 7:20. En 1 de Juan 3:24 se lee, por esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Es el Espíritu quien garantiza que tenemos la información necesaria para mantener una relación buena con Dios. Ahora leamos 1 de Juan 4:13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Es decir, nos ha dado el conocimiento y la certeza que son fruto de este regalo. No tenemos que vivir en confusión, ni mucho menos con temor, porque a través del Espíritu Santo tenemos conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Usted enseña que el Espíritu es su palabra? No, pero Él obra por medio de su palabra.
que es la expresión de su voluntad. Recuerden que con su palabra Dios creó al mundo. Ahora leamos Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad, es decir, Él es la revelación viva de Dios y de su voluntad. Al conocer a Cristo y su voluntad, entonces conocemos la verdad. En Juan 14:17 se lee cuando Jesús prometió al Espíritu Santo a los apóstoles, dijo esto, y este es el Espíritu de verdad. Son inseparables el Espíritu y la verdad. Hay muchas personas que hablan, cantan y predican al Santo Espíritu, pero jamás reciben la verdad revelada por el Espíritu Santo. La obra principal del Espíritu Santo, o sea, el papel del Espíritu Santo, tiene que ver con la revelación de la verdad. Este es un don inefable de Dios. ¿Cuál sería nuestra condición a no ser por la verdad de Dios? Seguramente, como dice el salmista allá en Salmos 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es la fe, el conocer la verdad, creerla y obedecerla. De esta manera, Dios nos ha dado entendimiento. Así como dio vista a los ciegos, Él nos da vista espiritual a los que estamos dispuestos a recibir esa verdad. En 1 Juan 5:20 se lee, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento. El entendimiento es uno de los dones más preciosos de Dios, porque la ignorancia es la maldición de muchos millones de personas. Dice Efesios 4:18, que tienen entenebrecidos su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Este entendimiento, ¿cómo lo necesitan muchos, muchos, muchos millones de personas? Dios entonces nos ha revelado la verdad a través de su Hijo Jesucristo y solamente a través de Él. Dice 1 Juan 3:23, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos dio mandamiento. Nos gusta pensar que sus mandamientos nos oprimen y molestan, pero como dice 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En realidad, los mandamientos de Dios son para nuestro beneficio y no deben ser tomados como una carga. Dios provee precisamente el remedio, o sea, la medicina para las enfermedades del alma. La fe en Cristo y el amor hacia los hermanos es el remedio para los hermanos que reciben estas enseñanzas en la carta de Juan. Así también los mandamientos de Dios nos ayudan, nos bendicen y nos protegen en toda circunstancia de la vida. Qué don tan maravilloso, qué preciosas riquezas Dios nos ha dado el medio de reintegrarnos a la vida. A veces nos encontramos con las derrotas abrumadoras de la vida. No siempre ganamos las luchas de la vida. Pero en todo caso, lo importante es que en lugar de explicarlo, interpretarlo, justificarlo, simplemente lo aceptemos, lo reconozcamos, lo admitamos. Las fallas, las pruebas y toda clase de derrota nos preparan para que luego no cometamos los mismos errores. Pero no solamente debemos aceptarla, debemos también corregirla. Dios nos da el privilegio de corregir para no volver a ser derrotados, para no volver a caer en pecado. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos siempre estar en oración a Dios por nosotros, por nuestros hermanos, para que aceptemos la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, no las enseñanzas de los hombres, no las falsas revelaciones de estos falsos apóstoles que se proclaman en nuestros tiempos por doquier, no las enseñanzas de pastoras y pastores denominacionales, no las enseñanzas de hombres que quieren simplemente alimentar sus vientres, sino las preciosas enseñanzas que encontramos en la boca de Jesús, en la de sus apóstoles, y que por inspiración divina han quedado escritas en las páginas de la Biblia. Dios nos ha dado preciosas promesas. Así como Dios dio la tierra de Canaán a los israelitas, ahora nos promete la vida eterna en el cielo. Segunda de Pedro 1:11, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recordemos siempre entonces los dones, los regalos de Dios. Dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, o sea, el don, el regalo especial de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde que todos tendremos que dar cuenta ante Dios el día final, pero tenemos los fieles la promesa de que Él nos dará la vida eterna. Los invito, mis amigos y hermanos, a que reflexionemos sobre este tema y a estar siempre agradecidos a Dios por habernos dado a su Hijo, habernos dado a su Espíritu Santo y habernos integrado a la iglesia que Él prometió fundar. Hermanos y amigos, no dejemos de escuchar a Dios a través de su Espíritu Santo, a través de la obra del Espíritu Santo, que son las enseñanzas que encontramos, que tengan en las sagradas maravillosos días, que este día esté lleno de las más ricas bendiciones en Cristo Jesús. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida.